Los ángeles en el cielo. Bueno, buenos días, señores. ¿Cómo están esta mañana? ¿Ya? ¿Cómo amanecieron esta mañana? Una mañana heladita, pero bien, fresco, ¿cierto? En este punto para poder revisar esto. Ya, bien, estamos. Entonces, escuchando aquí a Rodrigo. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya llegamos a 31 de mayo, ¿cierto? Lunes 31 de mayo, ya estamos en el último día del mes y estamos ya llegando rápidamente a la mitad del año, así que pero bien, así los días van pasando, así que muy buenos días a todos, ¿cierto? Que se van de una u otra forma conectando, así que vamos a mirar un poquito aquí, bueno, acá, ¿cierto? Y bueno, ¿y cómo fue el fin de semana? El fin de semana en la iglesia estuvimos hablando sobre fe, esperanza y amor. Seguimos con el tema, hablando acerca de la esperanza. Muy buenos días, don Gonzalo Ignacio Muñoz Vita. Gran hombre, ¿cierto? ¿Cómo va todo? Así que vaya a buscar su tecito, su café. Hoy día yo estoy tomando tecito, ya se me acabó el café. Así que se acabó el café, así que un tecito nomás. Pero bien, un tecito de canela agradable esta mañana. Así que muy buenos días. Muy buenos días. Así que eso. Eso. Aquí estoy haciendo una pequeña cosita acá. ¿Cierto? Entonces, aquí. No ponga resistencia. Bueno, estoy tratando aquí de hacer algo, pero no me lo está permitiendo mi computador. ¿Ya? Pero estamos bien, ahí lo sigo. Aquí todo se soluciona. No puedo vivir sin tu dulce y tierna voz. Bueno, vamos a dejar ahí, ¿ya? Al menos se está viendo y escuchando bien, ¿cierto? Eso es lo que estoy revisando, no sé eso. ¿Ya? Pero estamos bien. Así que y bueno, no me lo permite, fíjate tú. Ya, pero bueno. Ya. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar, ¿no? ¿Ya?
Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, te invito a buscar tu té, tu café. Ayer tuvimos lindo tiempo, la verdad. Y estamos comenzando ya cerca el mes de junio. Espero que todos estén bien, que podamos seguir cuidándonos, siendo responsables con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que hacemos, donde todos estamos. ¿Cierto, Ana Karina? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días también, que está por Lorena Vergara. ¿Cómo está usted? ¿Ya? Así que, muy buenos días. Bueno, ¿por qué no oramos y comenzamos? ¿Les parece? ¿Les parece que oremos y comencemos? Porque ya son las 9:05 de la mañana. ¿Ya? Así que podamos orar. Que el Señor nos bendiga y nos guíe hoy día en su palabra. Que nos dé una linda semana. Que podamos ser usados por Dios, que caminemos con Dios esta semana y que podamos ser agentes de bendición para otras personas. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven y llena nuestras vidas, ven y toca nuestros corazones. Señor, que en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y podamos, Padre, recibir tu palabra con un corazón agradecido, con tierra buena, donde cada semilla que viene tu palabra crece y fructifica, Dios. Padre, ayúdanos a sacar toda piedra, toda maleza que impide el crecimiento de tu palabra en nuestras vidas. Y Señor, que podamos, Padre, crecer en tu verdad. Te damos gracias por esta mañana. Oramos, Señor, por cada persona que hoy día está en su lugar de trabajo, o está en teletrabajo, o están estudiando, o en lo que estén haciendo, Dios, en esta mañana. Señor, te damos mil gracias por tu presencia y oramos, Padre, para que tú nos guíes en esta mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga. ¿Quién más se añade por ahí? ¿Cierto? Carlos Ramírez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cierto? Felipe Gacitúa. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cierto? Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, no pude. A ver. Se me ocurrió algo para hacer. A ver. Sí, ahí sí. Perdón, que estoy haciendo algo que no había podido hacer y de repente se me ocurrió. Y dije, mira, sí, resulta así. Ya. Toda mi vida. Estamos escuchando al gran Rodrigo García. Ya. Uno más y listo. Bueno, amigos, ahora sí, ya. Ahora creo que estamos. Disculpen la... Ya. Y ahora sí. Ahora sí, sorry. Bueno, ya. ¿Quién más llegó? Cintia, muy buenos días. Marcela, Huenchual, muy buenos días, ¿cierto? Ya. Siendo las 9:08 de la mañana. Bueno, vamos a ver un tema acerca de la importancia de la Biblia en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? ¿Cuán importante es la palabra en nuestras vidas? ¿Y qué necesitamos? La importancia de la necesidad de la palabra en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, hoy día, en un tiempo donde todos quieren todo rápido, donde las personas buscan todo de una manera instantánea, donde alguien entra a YouTube y tiene todo ahí lo que quiera, hoy día la gente no lee libros, simplemente va a YouTube y escucha un libro, y está bien, si no, no hay problema. Pero la importancia de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida.
Creo que la Biblia es el libro de Dios para cada uno de nosotros. Creo que de una u otra forma la Biblia es la carta, es el mapa. Algunos le han llamado como el mapa que nos dirige en esta vida. Pero sin lugar a dudas, la Biblia viene a ser el libro más importante para ti y para mí. Entonces, ¿cuán importante es la Biblia? A mí me gustaría partir leyendo en Juan capítulo 6, versículo 63, dice lo siguiente. El Espíritu da vida, ¿ya? O sea, donde está, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando tú y yo expresamos nuestra fe en Jesús, cuando tú y yo de una u otra forma manifestamos nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, nuestro espíritu recibe vida. ¿Ya? Antes de Jesús, nuestro espíritu estaba muerto, apartado y separado de Dios. Pero cuando cada uno de nosotros expresamos nuestra fe en Jesús, en ese momento, ¡pum!, recibimos vida espiritual. Y ahora el espíritu, tu espíritu, nuestro espíritu se conecta en una relación personal con Dios. Entonces dice, el espíritu es el que da la vida. La carne no vale para nada. Dice después, las palabras que les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Esas palabras que Jesús nos habló, esas palabras que el Padre nos habla, son la palabra de Dios. Entonces yo quiero animarte a que podamos entrar en un proceso donde tú puedas, ¿cierto?, hacer un compromiso para leer la palabra, un compromiso para darle la importancia a la Biblia en cada una de nuestras vidas. Y muchas veces tenemos el tiempo para, no sé, ver una serie o tenemos el tiempo para ver una película, pero se nos hace un problema poder tener un tiempo para invertir en la lectura de la palabra de Dios. Y yo quiero animarte a eso, a que podamos ver un poquito esta mañana la importancia que tiene la palabra. O sea, el apóstol Juan, escribiendo aquí en Juan 6:63, dice que es la palabra, las palabras de Jesús son las que nos traen vida a cada uno de nosotros. Entonces, en ese proceso es cómo tener la vida en nuestras vidas, cómo despertar el espíritu en nuestras vidas, cómo caminar en el espíritu en nuestras vidas, porque es a través de su palabra, ¿ya? En Josué, yo creo que todos ya han leído de una u otra forma, ¿cierto?, estos versículos, pero en Josué, ¿cierto?, Josué era el discípulo de Moisés. Y Josué siempre caminó para ser el ayudante, iba siempre un paso al frente de Moisés para hacer el camino, para preparar las cosas, para tener todo listo para cuando llegara Moisés. Y Josué era alguien que cuando Moisés iba a hablar con Dios, Josué siempre estaba cerca para escuchar y percibir la presencia de Dios que había con Moisés. Pero llegó un momento donde Dios habló con Moisés y habló con el pueblo que habían sido, en cierta manera, en este proceso del desierto, habían reaccionado de mala forma con Dios, de manera incrédula, en algunos casos hasta desobedientes. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y fue la generación de Josué, ¿cierto?, los que entraron. Entonces hubo un cambio de liderazgo. Hubo un cambio donde Josué asumió un rol. Y Dios, hablando con Josué, le dice en Josué capítulo 1, versículos 7-8, ¿cierto? El Señor le dijo a Josué, solo te pido que tengas mucho valor y que seas firme para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, y cumple, mira, dice, y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito. Entonces va de la mano, ¿cierto? Dios habló con Josué y le dijo, Josué, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Pero mira, Moisés fue un hombre que obedeció lo que yo le di. Y ahora tú tienes que esforzarte y ser firme también en obedecer las palabras que te voy a dar. Entonces, este versículo también es para ti y es para mí, ser firmes ante toda la influencia social o la influencia comunicacional o la influencia de las amistades, la influencia de la familia, mantenerse firmes ante las enseñanzas de la palabra de Dios. Por lo general la palabra de Dios va a ser muy confrontacional con las líneas valóricas tal vez o las líneas de creencia o va a confrontar,
¿cierto?, la ética de la sociedad. Jesús es alguien que confronta a la sociedad. O sea, cuando apareció Jesús, confrontó a los religiosos, confrontó a los judíos, confrontó a los gentiles, confrontó a las personas con la palabra. Y claramente, tú y yo también muchas veces vamos a ser confrontados con la palabra. O sea, vamos a tener tal vez tú y yo vamos a tener un pensamiento que va a ser diferente a la palabra de Dios. O vamos a recibir opiniones, o vamos a decir, no, si la Biblia ya es un libro viejo, la Biblia ya es un libro que ya pasó de moda, la Biblia hoy día nadie la pesca, y tal vez vamos a escuchar un montón de opiniones acerca de la Biblia y que nos van a influenciar. Y por eso que necesitamos tener claridad de lo que pensamos acerca de la Biblia. De la importancia de la Biblia en nuestras vidas, de tomar la palabra de Dios, y así como Dios le dijo a Josué, mira Josué, yo te mando poquitas cosas, ya solo te pido que tengas mucho valor y que seas firme en obedecer la palabra que yo te estoy dando. Y es lo mismo para ti y para mí. Así que quiero animarles en ese proceso y que podamos, ¿cierto?, caminar, al menos durante esta semana, viendo la importancia de la Biblia para cada uno de nosotros. Así que muy buenos días a todos los que se van añadiendo, ¿cierto? ¿Quién llegó por aquí? Marjorie, Vale, hola hermanos y pastor, saludos, Vane, muy buenos días, ¿cierto? Entonces, que podamos caminar con Dios en la palabra, darle tiempo a la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, reflexionar la palabra, aplicar la palabra en nuestras vidas. O sea, no es una cuestión de, obviamente es una opción en el sentido que tú y yo podemos tomarla o no tomarla, pero claramente aquellos que quieren crecer y quieren madurar, o que quieren profundizar, o que quieren avanzar más allá en su vida personal con Dios, van a tomar la palabra de Dios muy, muy, muy en serio. Entonces, a mí me gustaría, no sé, 3 cositas acerca de el proceso de la palabra en nosotros, el proceso de cómo interiorizamos la palabra en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y lo primero es la lectura y la meditación de la palabra. La importancia de no tan solo leer por leer, ¿ya? Tal vez muchos de nosotros fuimos formados, educados, ¿cierto? Cuando estábamos en la básica o más en la media o aún en la universidad, de leer para terminar pronto, ¿ya? De leer, o buscábamos un resumen, o buscábamos cosas así, pero de leer para terminar pronto. Quiero leer esta cuestión y terminarlo. Pero la Biblia no es un libro que leemos para terminar pronto. La Biblia es un libro al cual necesitamos invertirle un poco de tiempo, con la finalidad que podamos meditar aquello que estamos leyendo. Muchas veces se va a dar la situación en que tú estás leyendo la palabra y el Espíritu Santo va a venir y va a tomar una palabra y va a decir, mira lo que es esto. Y va a traer luz, ¿cierto?, a ese versículo, a ese capítulo, a esa enseñanza que Jesús estaba dando. Entonces, es tan importante. Entonces, el primer paso, ¿cierto? En el Salmo 119, versículos 15 y 16, David escribió lo siguiente: en tus preceptos, ¿ya?, o en tu ley, o en tu palabra, Dios, ¿cierto?, medito, y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. David hablando, ¿cierto?, con Dios, le hace ver y le dice, mira, para mí, Dios, tu palabra es sumamente importante. Medito en ellos, me enfoco en ellos, es mi deleite y jamás me voy a olvidar. Entonces, el primer paso en entrar en la palabra es tomarse el tiempo para leer y meditar. Leer y meditar, tan simple como eso. Y a veces nosotros pensamos que la palabra meditación es como una palabra de, no sé, oriental, así, del Japón, de China. No, pero la palabra meditar simplemente significa dedicarte a pensar, mira lo que voy a decir, a pensar un pensamiento. A pensar un pensamiento. ¿Qué significa eso? Ante este mismo versículo que estamos leyendo, uno lo puede leer y puede parar un momento para reflexionar y simplemente darle vuelta a cada palabra, el significado que tiene cada una de estas palabras. Pensar el pensamiento, reflexionar aquello que estás leyendo. Entonces, el primer paso en el proceso de la palabra de Dios en nuestras vidas es leer,
es leer la palabra y meditar, leer y meditar, leer y tomarse el tiempito para pensar lo que estamos leyendo, para dejar que el Espíritu Santo tome esa palabra y la ponga en nuestro corazón y la tatúe, haga un tatuaje en nuestra vida acerca de esa palabra. La palabra de Dios, como leíamos recién en Juan, ¿cierto? La palabra de Dios es vida y es espíritu. No es tan solo un libro más, no es tan solo una carta más. Es espíritu y es vida. De hecho, el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Entonces, el primer paso que damos en el proceso de la palabra de Dios para crecer. Mira, yo por lo general cuando hay gente me dice, pastor, ¿qué debo hacer para crecer, aprender más? Siempre les digo, mira, lee la Biblia, parte por el Nuevo Testamento, lee Juan, después le pregunto, ¿y cómo te fue? No, todavía no comienzo. Entonces, en realidad, el proceso o el deseo que tienen de poder crecer queda solo en el deseo. Ya, hay 4 pasos hay 4 pasos en la palabra. Mira, esto es un bonus track. Parte por un deseo, que es lo que es lo que el Espíritu Santo yo espero hoy día que despierte en cada uno de ustedes. El deseo de leer la palabra de Dios. El deseo. Pero ¿qué viene después del deseo? Viene la decisión. ¿Ya? Viene la decisión. Parte por un deseo. Oh, me gustaría. Parte por un deseo, un querer. Pero luego eso tiene que ir a una decisión. Y esa decisión, ¿cierto?, tiene que plasmarse en una realidad, en tomar la Biblia y leerla. Pero luego de leerla viene una tercera D, que es la disciplina. La disciplina de leer la Biblia cada día. ¿Y saben lo que viene después? La cuarta D, deleite. Deseo, decisión, disciplina, deleite. Cuando tú partes del deseo, yo estoy oré esta mañana acá, para que yo dije, Señor, que este mensaje pueda venir a despertar el deseo, el querer de cada persona que lo escuche para leer tu palabra, para ir a tu palabra, profundizar tu palabra, para crecer en tu palabra. Pero que eso no quede tan solo en un querer, sino que lo lleve a una decisión y que esa decisión se desarrolle en una disciplina de la lectura de la palabra, para que sabes cuál es el cuarto punto, para el deleite. Cuando viene el deleite, como dice aquí David dice, en tus decretos hallo mi deleite. Pero antes de llegar al deleite está este proceso del deseo, la decisión y la disciplina. No leemos la palabra por obligación, no leemos la palabra por imposición, leemos la palabra porque sabemos que es necesaria para nuestra madurez, desarrollo y crecimiento y conocimiento de Dios. Por eso es tan importante entrar en este proceso, ¿cierto? De poder leer la palabra. Entonces, el primer paso en el proceso de la palabra de Dios en nosotros es leer y meditar, leer y reflexionar, ¿ya? El segundo paso, ¿cierto? En Mateo 16, en Mateo 16, versículos 15 al 17, Jesús dijo lo siguiente: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó y respondió Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. De la lectura y la meditación, cuando nosotros estamos en esa lectura y la meditación, viene la revelación. Estos son los pasos que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Partimos por la lectura y la meditación, pero la lectura y la meditación nos van a llevar a la revelación de la palabra, donde Dios, así como el Padre le reveló algo que Pedro no sabía, o que Pedro se imaginaba, o que no estaba seguro, Dios le trajo una revelación de la palabra a Pedro. Y cuando tú y yo entramos en la lectura de la Biblia, cuando tú y yo entramos en la lectura de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Viene la revelación. La palabra revelación significa algo que estaba oculto y que sale a la luz. Algo que yo no había visto, algo que yo no captaba, algo que yo no entendía. Y Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo?
Porque algunos decían, no, él es el hijo del carpintero. No, pero si este era el niño que jugaba aquí en la esquina. No, si era este era este. Hasta que Pedro va y levanta la mano y le dice, Jesús, yo sé. Tú eres el Hijo de Dios. Bien, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ese proceso de la revelación viene acompañado de la lectura y la meditación de la palabra. ¿Ya? Porque lo demás simplemente cae en un concepto imaginario humano. ¿Ya? Sin palabra, sin la Biblia, sin la palabra de Dios en nosotros, siempre vamos a correr el riesgo de caer, ¿cierto?, en la imaginación humana. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, el primer paso es leer y meditar. Segundo, viene la revelación. Pero tercero, luego en 2 Corintios 5, versículo 7, meditar, leer y meditar, la revelación. Y en 2 Corintios 5, 7 dice, porque vivimos por fe y no por vista. Despierta la fe en nosotros. Despierta fe. No tan solo fe del saber, no tan solo fe del conocer, sino que despierta la fe de confiar, de saber quién es Dios y saber que Dios puede actuar en nuestro favor. Algunas personas lo han definido, este concepto de esta fe segura, es del sé, que yo sé, porque yo sé, aunque no veo nada. Aunque ni siquiera tal vez no lo entiendo en profundidad. Pero yo sé que es así. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha revelado. Entonces, el proceso de la palabra de Dios en nosotros parte por la lectura y la meditación que nos lleva a la revelación. Y esta revelación despierta fe en nosotros. Fe que confía en un Dios todopoderoso. Fe que confía en su palabra y en todo lo que Dios tiene para ti y para mí. Interesante, el proceso de la palabra. Pero todo parte por la lectura y la meditación de la palabra. O sea, yo no puedo, Señor, revélame, muéstrate a mí, y no tomo en cuenta la palabra. Dios se revela a través de la palabra. El carácter de Dios, la persona de Dios, del cómo es Dios, todo Dios se revela por medio de su palabra. Por eso es tan importante tomar la palabra, leer y meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo está la lectura de la palabra? Es una buena pregunta para hacerse. ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo, no sé, algún evangelio? Tomar ese tiempo de 10, 15, 20 minutos diarios solamente para tener una lectura de la palabra de Dios. Es maravilloso cuando tú entras en eso. Lo que hablábamos, estos 4 pasos del deseo, que te tiene que llevar a una decisión, esa decisión te tiene que llevar a una disciplina, y esa disciplina te tiene que llevar a un deleite. Por lo general, las personas que hacen algún tipo de ejercicio o entran en alguna disciplina de la educación física, tienen muy claro este concepto, que tiene que ser, ¿cierto?, en el proceso del deseo, la decisión, la disciplina y el deleite. Entonces te animo a ese proceso. Bueno, hemos visto entonces el proceso de la palabra en nosotros. La lectura, la meditación, que trae revelación y que despierta la fe en nosotros. Pero ¿cómo podemos construir una vida en la palabra de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos construir, edificar nuestra vida, ¿cierto?, sobre la palabra de Dios? En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ¿cierto? Buen día, Isabel. ¿Cómo estás, señora? Muy bienvenida. Pero dice en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, dijo el apóstol Pablo, porque al oír de ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana. La aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Pero aquí Pablo, hablando a la iglesia, ¿cierto?, en Tesalónica, hablando
el deseo, decisión, disciplina y deleite, ¿vale? Faltó ahí disciplina. Así que evitar publicación y disciplina. Ya, pero mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice lo siguiente: aceptaron la palabra no como una palabra humana, no como un concepto humano, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Y el primer paso para que tú y yo podamos edificar una vida en la palabra de Dios es tomar una decisión acerca de qué es la palabra de Dios para mí. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Es un libro más? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Es un libro ultra sagrado que ni siquiera puedo abrirlo? Tan santo, dice Santa Biblia, ¿cierto? Es tan santa que ni siquiera la puedo abrir. ¿Qué es la Biblia para ti? Y eso es sumamente importante de captar. O sea, el primer paso para construir una vida en la palabra de Dios es poder captar qué es la Biblia para mí. ¿Es una autoridad? ¿Es la palabra, es lo que Dios quiere para mi vida? ¿O es un libro más? Ante toda la influencia que tenemos, hoy día recibimos influencia del internet, recibimos influencia de los amigos, de la familia, de un montón de lados recibimos influencia, y vale la pena preguntarnos qué rol juega la Biblia en mi vida. Porque si realmente decimos que la Biblia es palabra y es vida, que la Biblia es la carta de Dios, es el mapa de Dios para mi vida, yo debería entregarle tiempo para poder hacer la lectura, la meditación de la palabra, que me va a llevar a una revelación y que me va a despertar fe, que confía en Dios, ¿cierto? Para cada situación. Hay un montón de conceptos que hoy día se manejan en la sociedad que claramente son contrarios a la palabra de Dios. ¿Quién tiene la realidad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde voy a poner mis bases? ¿Dónde voy a poner mi concepto, mis decisiones? ¿Cuál va a ser la base, cierto, sobre la cual voy a tomar decisiones? ¿Lo que la sociedad me dice o lo que la palabra de Dios me dice? ¿Voy a manipular la palabra para acomodarla, para estar bien con todos? ¿O voy a basarme en la palabra, aún corriendo el riesgo de ser criticado, juzgado, cierto, hasta apartado de las amistades? Esa es la realidad. Cuando una persona toma la decisión de que la Biblia es palabra de Dios para nuestras vidas, sin duda va a tomarla, va a comerla, va a apreciarla y va a decir, no, la palabra de Dios es verdad. Ante todo lo que los demás puedan estar diciendo, es la palabra, la verdad acerca de las situaciones. No el concepto humano. El concepto humano, ¿cierto?, es engañoso y varía de época en época, ¿ya? Varía de época a época. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos lo primero que dice el apóstol Pablo, para que podamos desarrollar una vida basada en la palabra, el primer paso es tomar una decisión acerca de la autoridad de la Biblia en mi vida. ¿Es una palabra de autoridad? ¿Es una palabra que determina mi línea de pensamiento? ¿Es una palabra que determina mi visión de vida o simplemente es un libro más? Y ese es yo creo que eso es uno tal vez de los engaños que podemos estar viviendo hoy, que simplemente hoy día tomamos la Biblia como un libro sagrado, tan sagrado, ¿cierto?, que es imposible de aplicar a nosotros, por lo tanto lo leemos, tal vez hasta lo predicamos, pero no tiene un peso en la toma de decisiones, en nuestro estilo de vida o en nuestras definiciones de cosas. Entonces, el primer paso que dijo el apóstol Pablo fue: yo doy gracias a Dios por ustedes, la iglesia en Tesalónica, porque aceptaron la palabra no como una palabra humana, no como un concepto humano, sino que lo aceptaron como palabra de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo. Entonces, el primer paso para edificar y construir tu vida sobre la palabra de Dios, edificar y construir tu vida de tal manera que vaya creciendo y madurando en el Señor, es determinar el rol de la Biblia en tu vida. Yo no puedo enfatizar más eso, porque esa es la realidad.
O sea, los que ya se han conectado por harto tiempo aquí, saben. No, yo no voy a hablar acerca de voy a hablar acerca de... Voy a tener por lo menos 10, 12 versículos sobre los cuales vamos a basar lo que vamos a hablar. Pero es tan importante determinar cuál es el rol de la Biblia, porque si no seguimos a un Cristo imaginario. O si no seguimos a un Cristo imaginario que se acomoda a mí. Un Cristo imaginario que se acomoda a cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios, si tú Jesús no te confronta, creo que es un Cristo imaginario. Hija. Porque Jesús confrontó a la sociedad, Jesús confrontó a los religiosos, Jesús confrontó a sus discípulos acerca de su forma de vivir. Entonces, si este Jesús al cual nosotros o tú sigues no te confronta, tal vez tienes que reflexionar acerca de, ¿es realmente el Jesús de la Biblia? Porque el Jesús de la Biblia confronta nuestra vida. En la sociedad te dice, si alguien te pega, pégale. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. Los religiosos de esa época decían, ama a tu padre, a tu madre. Jesús vino y les dijo, mira, ama a tu prójimo. La sociedad dice, odia a tu enemigo. Y Jesús vino a decir, ama a tu enemigo. Entonces, Jesús vino a confrontar la sociedad en la cual Él se movió. Jesús vino a confrontar las vidas personales de cada uno de nosotros. A los religiosos les dijo, ustedes son hijos del diablo, son sepulcros blanqueados. A los discípulos les dijo, ¿acaso no pueden dormir ni siquiera? ¿Acaso no pueden velar ni siquiera una hora? Constante confrontación. A la mujer gentil, cuando fue a tomar el agua, le dijo, es verdad, no tienes solo un esposo. ¡Pum! Confrontar la vida. Jesús viene a confrontar nuestras vidas. Ese Jesús al cual tú crees, el Jesús en el cual tú confías, ¿ese Jesús te confronta? La palabra de Dios te confronta, te trae cierto conflicto que confronta tu pensar humano, o simplemente ese Jesús se acomoda a lo que tú piensas y a lo que tú crees. Esa es la realidad. Por eso cuando nosotros decimos, no, yo quiero crecer en mi vida cristiana, yo quiero avanzar en mi vida cristiana, pero saco la Biblia, eso no ocurre, amigos. La manera en la cual cada uno de nosotros crecemos, avanzamos y maduramos en nuestra vida cristiana es cuando tomamos la palabra de Dios y la leemos, la meditamos y decimos, esta es la palabra de Dios para mi vida, y aunque me confronte, aun cuando muchas veces va a ser algo completamente diferente a lo que yo pienso, creo, o aun aunque no me gusta o no me guste lo que la palabra diga, voy a aceptarlo como la verdad. Por eso es importante entender esto. En un mundo donde hoy día no tiene pilar, un mundo donde no tiene nada, el mundo no tiene pilares, no tiene dónde afirmarse, hoy es un mundo vacío, que no tiene nada para ofrecer al ser humano. Y creo que aquí aparece Jesús con su verdad, y aparece Jesús diciendo, oye, mi palabra es verdad. Esto es la roca sobre la cual tú puedes construir tu casa, y no la arena que cuando venga el mar, la lluvia, te va a destruir tu casa. La roca firme, sólida, sobre la cual tú puedes construir, es la roca de la palabra de Dios. Amigos y amigas, yo no puedo enfatizar más esto, pero es la realidad. Si esta palabra, si este Jesús al cual tú y yo seguimos no nos confronta, no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Quiero animarte, por eso, a tomar una decisión. ¿Qué es la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué rol juega la palabra de Dios en mi vida? En mi forma de pensar, en mi forma de ver las situaciones, en mi forma de cómo evalúo, ¿cierto? Mi matrimonio, mi relación con los hijos. ¿Cómo lo hago? Es la palabra la que determina todo esto. Bueno, entonces lo primero, ¿cómo puedo construir una vida sobre la palabra de Dios? Lo primero es tomar una decisión acerca de la
autoridad de la Biblia en mi vida. El segundo paso en Jeremías 15, Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente. Jeremías 15, versículo 16. Dice lo siguiente. Al encontrarme con tus palabras, al encontrar tus palabras, dijo el profeta Jeremías, yo las devoraba. En la otra versión dice, me las comí, me las devoré. ¿Ya? Pasé tanto tiempo en tu palabra que pasó a ser el alimento de mi vida, el alimento de mi alma. Bueno, el profeta dijo, al encontrarme con tus palabras, yo las devoré. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Pero Jeremías es un profeta que valoró la palabra de Dios. Y llegado el momento cuando él la encontró, lo descubrió, dijo, Señor, yo comí tus palabras, me las devoré, porque eran mi gozo, mi alegría. Aún cuando sea confrontacional, aún cuando determine, aún cuando tengo que determinar algo que tal vez es contrario a mi pensamiento. Entonces el primer paso para construir una palabra en la Biblia es determinar qué es la Biblia para ti. ¿Es palabra de Dios o no lo es? ¿Tiene autoridad o no lo es? ¿Es la que determina tu manera de pensar y tu sistema valórico o no? ¿Es lo que va a determinar ciertas cosas o no? ¿O va a ser la sociedad? Pero el segundo paso es asimilar la palabra. Asimilar la palabra. O sea, aquí Jeremías hace algo muy gráfico. Dice, yo me las devoré, me las comí. Eso es sumamente gráfico. Eso es asimilar la palabra. No tan solo leer para leer, no tan solo leer para cumplir, sino asimilar la palabra de Dios. En Romanos 10, ¿cómo yo asimilo la palabra? ¿Cómo se asimila la palabra? En Romanos 10, versículo 17, dice que la fe viene como resultado del oír el mensaje, ¿cierto? La palabra. Y en la palabra y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, la fe viene por el oír el mensaje. Entonces, el primer paso para yo poder asimilar la palabra de Dios es oír la palabra. Es escuchar la palabra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que tú estás haciendo hoy día, al escuchar la palabra, ¿cierto? Es el primer paso que cada persona debe hacer. El participar de las reuniones, el conectarse a las reuniones los domingos o los jueves o en estos vivos de la mañana, o tal vez en un grupo de conexión donde están estudiando un discipulado o están haciendo algún tipo de cursos bíblicos. Pero el primer paso en la asimilación de la palabra es escuchar la palabra, ponerse en la situación donde voy a oír palabra de Dios. Pero hay mucha gente, a mí, aquí me escriben, me llaman o vienen personas. Y al hablar con ellos uno se da cuenta que en realidad hay mucha gente que tiene un deseo, pero no toman la decisión para entrar en una disciplina para llegar al deleite. Como que quieren llegar del deseo al deleite de una manera inmediata. Y no es así, amigos. Hay un proceso. Y ese proceso de asimilar la palabra parte por escuchar la palabra. Oír la palabra de Dios, conectarte con la palabra de Dios a través de la iglesia. Y no solamente esta iglesia, tal vez tú eres de otra iglesia y está bien que así sea. Pero escuchar la palabra de Dios, oír su palabra, poder abrir el corazón para entrar en ese proceso. Entonces, la primera forma de cómo yo asimilo la palabra es al escuchar su palabra. Una segunda manera de cómo yo asimilo palabra de Dios en mí, en Mateo 4, versículo 4, ¿cierto? Jesús cuando estaba siendo tentado en el desierto, cuando dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Y allá mientras estaba siendo tentado en diferentes áreas, siempre Jesús dijo, escrito está. Se basó en la palabra de Dios. Entonces, amigos y amigas, cuando tú y yo somos tentados, puestos en una situación compleja, puestos en una situación difícil como la que Jesús estuvo, ¿cuál es nuestra primera respuesta? Nuestra primera respuesta debería ser, escrito está, y asumir una promesa. Bueno, Mateo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Jesús le respondió,
Y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tú y yo necesitamos el alimento para sobrevivir, necesitamos de la palabra de Dios para poder crecer y madurar. La necesitamos. La necesitamos. Entonces, Jesús venía ante toda situación. Satanás en un momento le dijo, mira, lánzate del risco. Lo subió a un risco, le dijo, lánzate del risco y pídele a Dios que envíe ángeles para que te protejan y te cuiden. Y Jesús era tan pegado a la... Mira, tan interesante porque Jesús, siendo Dios, podría haber hecho así nomás y Satanás salía. Pero Jesús tomó el rol humano. Y en ese rol humano Jesús se defendió, ¿cierto? A ser basado en la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo asimilo la palabra? Lo primero, ¿cierto?, es definir y decidir acerca de la autoridad de la Biblia en mi vida. Número 2, ¿cómo la asimilo? Es, lo primero, escuchar la palabra, pero también leer la palabra. Cada día leer la palabra. Así como cada día tomamos agua, o tomamos líquido, o tomamos tecito, así como cada día comemos algo, cada día poder tener un tiempo en la palabra de Dios. Sin faltar. Cada día la necesitamos. Necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios. Número 3, en el cómo asimilamos la palabra, en el Salmo 119, ¿cierto? Versículos 10 al 12. Salmo 119 del 10 al 12. Dice lo siguiente: yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. El tercer paso para asimilar la palabra es estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Entonces, en este proceso del cómo asimilamos la palabra, lo primero es leer, oír la palabra de Dios, ponerme en la situación para escuchar palabra de Dios. Lo segundo, leer la palabra de Dios. Pero lo tercero, claramente, es estudiar la palabra de Dios. No tan solo leerlo por leer, leerlo para cumplir, leerlo para impresionar a otros, sino que leerlo para poder escudriñar, sacar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué rol juega la Biblia en tu vida? ¿Qué rol juega la palabra de Dios en tu vida? Esto es crucial, amigos. Esa es la realidad. Entonces, claro, cuando nosotros miramos esto, cuando nosotros vemos esto, nos vamos dando cuenta que tal vez muchos de nosotros en realidad no le damos el tiempo necesario a la palabra. Y quiero animarte a eso. Porque es un proceso de que se despierta con un deseo, que yo espero que se despierte ahora. Yo oro para que el Espíritu Santo despierte un deseo en ti de leer, de meditar la palabra, que venga revelación a tu vida, para que despierte esa fe sobrenatural. Pero todo eso va a partir cuando tú tomes una decisión de qué rol juega la palabra de Dios en tu vida, qué rol tiene la Biblia en tu vida. Esa es la realidad. Cuando meditamos en ella, cuando oímos la palabra, cuando estudiamos la palabra. Un tercer punto en el libro de Santiago. Santiago es un libro maravilloso, ¿ya? Pero muy confrontacional. Y Santiago, como punto 3, en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24, dice lo siguiente: no se contenten con solo escuchar la palabra. Santiago 1, 22 al 24. No se contenten o no se queden tranquilos con solo oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es.
Pero Santiago va al hueso y dice, mira, si tú quieres crecer y madurar, tienes que practicar la palabra, vivir la palabra. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el espejo, pero se da vuelta y se olvida lo que miró. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos construir una vida en la palabra de Dios? Lo primero, decisión. ¿Qué rol tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Tomas la palabra? ¿No tomas la palabra? ¿Lees la palabra? ¿No lees la palabra? Porque si para ti es importante la palabra, la vas a leer cada día. Vas a darle el rol de influencia en tu vida. O sea, no va a ser lo que los demás digan, no va a ser lo que las noticias digan, no va a ser lo que los influencers digan, no va a ser lo que otros, va a ser lo que la palabra de Dios diga. Segundo es, ¿cómo asimilar esta palabra? Al oírla, al leerla, ¿cierto? Al estudiar la palabra. Pero todo esto viene para ponerla en práctica. Todo esto viene con la finalidad de vivir la palabra de Dios. La Biblia es vida, y es definición, es determinación, son valores, es sabiduría. La Biblia es Jesús. Por eso digo con claridad, es así. Si nosotros tenemos un Cristo, tenemos un Jesús que no nos confronta, es porque hemos acomodado a Jesús a nuestra vida. Fíjate. Entonces tal vez podemos ser cristianos y somos hijos o hijas de Dios, con claridad. Eso no estamos determinados. Pero estoy hablando del proceso de la madurez y el crecimiento. Y en ese proceso de la madurez y el crecimiento, si Jesús no me confronta, si Jesús no trata mis cosas, es porque yo he acomodado a Jesús a mi vida. Y le he dicho, no, Jesús, mira, en realidad no es como tú dices, en realidad es como yo pienso. Es como yo digo, Jesús. La palabra de Dios. La importancia de la Biblia, la importancia de tener la claridad de lo que Jesús enseñó ante las situaciones que la sociedad está enseñando hoy. Si ustedes oyen la palabra de Dios, dijo Santiago, si ustedes oyen la palabra pero no la practican, se engañan a sí mismos. Entonces es tan importante darle la autoridad a la palabra. Asimilar la palabra en nuestra vida al oírla, al leerla, al estudiarla. Pero número 3, al practicar lo que hemos oído. Es otra cosa. Es otra cosa. Y para ir terminando ya en Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos. Los judíos eran personas que habían sido... La escuela era tan interesante porque en la sociedad judía de esa época, la sinagoga era el centro de la comunidad. La sinagoga no era solo un centro religioso. La sinagoga era el centro de gobierno, el centro de educación, el centro financiero. La sinagoga era el centro de la sociedad de esa época. Por lo tanto, los niños de los judíos, iban a estudiar a la sinagoga, esa era la escuela. Y allá aprendían el Pentateuco y aprendían todo un proceso, ¿cierto?, de cómo era Dios. Y aprendían y crecían en eso. Por eso que Jesús les dijo, ustedes han oído, ¿ya? Ustedes han sido enseñados en eso. Pero aquí en Juan 8, versículos 31 y 32, Jesús dice lo siguiente. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo lo siguiente. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y está interesante porque Jesús se tomó su pausa para decir cada una de estas cosas. Si se mantienen fieles a mi enseñanza, es decir, no se dejen llevar por la otra idea, no se dejen llevar por los otros conceptos. No se dejen llevar por lo que éste dijo, por lo que éste dijo, sino a lo que yo he enseñado. La palabra de Dios. Eso es lo que hablábamos de la autoridad de la palabra en tu vida. Pero después dice, serán realmente mis discípulos. Cuando Jesús caminó en la tierra, Jesús tenía dos grupos de personas. Tenía seguidores y discípulos. De hecho, la misma gente que lo seguía fue las mismas personas que después gritaron crucifíquenlo. No eran otras personas.
Fue la misma ciudad, la misma comunidad, el mismo grupo de personas. Y así como lo seguían 5.000 personas, después cuando tuvieron que tomar una decisión fue crucifíquenlo, porque no eran realmente sus discípulos. Eran seguidores. Eran gente que, como dijo Jesús, estaban siguiéndolo por los panes y por los peces. Y tal vez hoy día tenemos hijos de Dios, tenemos personas que han puesto su confianza en la obra de Jesús, en la cruz, pero no son realmente discípulos. Ay, ay, ay. Si esto no confronta, no sirve. Es como dicen en el gimnasio, si no duele, no sirve. Pero Jesús los miró y les dijo, mira, ustedes me siguen, ustedes asientan con la cabeza que es real lo que estoy diciendo, pero si no hacen lo que yo les digo, si no viven lo que yo les digo, en realidad no son realmente mis discípulos. Ay, ay, ay. Y Jesús tomó su pausa y le dijo, si ustedes son fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos. Y después añade, dice, y conocerán la verdad. O sea, este proceso de tomar la enseñanza de Jesús como autoridad en mi vida, donde yo la llevo a la práctica, soy un discípulo de Él, me va a traer una verdad. Va a tener en mí un cimiento, una solidez y pilares que me van a dar firmeza en la vida y vamos a poder pararlo ante la vida y poder decir, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que pensamos, esto es lo que dijo Jesús. ¿Qué va a traer esa verdad? Libres. Libres de la influencia social. Libres de la influencia humana. Libertad cerca del agobio, ¿cierto? De la presión social que hoy día recibimos para creer en lo que Jesús realmente enseñó. Por eso que es tan interesante cuando Jesús dice, se da vuelta y le dice a los judíos que lo seguían, a aquellos que habían creído en Él, si está diciendo aquí. Y les dijo, oye, ustedes, si se mantienen fieles a mi enseñanza, o sea, toman una decisión de quién soy yo para ustedes, van a ser mis discípulos. Pero si ustedes no toman una decisión de qué rol juega mi enseñanza para ustedes, no son mis discípulos, son seguidores. Pero si ustedes toman la decisión de caminar en mi palabra, de tomar la autoridad, van a conocer la verdad y esa verdad los va a liberar de la influencia social. Interesante. ¿Qué rol juega la palabra en tu vida? ¿Qué rol juega la Biblia en tu vida? Eso es lo crucial hoy día. Ante tanta idea, pensamiento que está pasando. Amén. Bueno, vamos a estar hablando un poquito el miércoles y el viernes acerca de cómo construir una vida en base a la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar y vamos a ir terminando, ya son cerca de las 10, ¿ya? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Yo oro por cada uno de nosotros, Señor. Entregamos este día y esta semana a ti, Dios. Señor, trata nuestras vidas, trata nuestro corazón. Señor, confróntanos y que podamos sentir ese conflicto en nosotros, Señor. Que podamos captar, Señor, cómo tu palabra toma el lugar de nuestros pensamientos. Que no se trata de mi idea o de la idea de otro, sino que se trata de tu palabra en nosotros. Así que, Señor, yo te pido hoy día, Señor, que tu palabra se haga real. Despierta en cada uno de los que está escuchando, Señor, un deseo profundo por leer y meditar tu palabra, para que los lleve a la revelación y que despierte fe. Pero no fe del saber, sino que una fe sobrenatural, Dios. Te amamos, Padre, te queremos enormemente. Y te adoramos en esta mañana y declaramos que tu palabra es verdad, Dios. Por sobre todo pensamiento, sobre toda influencia, sobre toda situación, tu palabra es la verdad. Y te damos mil gracias esta mañana, Padre. Te amamos, te anhelamos y te queremos. Nos deleitamos en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Que Dios les bendiga. La palabra. ¿Qué rol juega la palabra en tu vida? Es crucial esto, ¿cierto? ¿Qué rol juega la palabra en tu ser? En lo que puedas estar pensando y sintiendo tal vez. Amén. Bueno, recuerda que seguimos el miércoles a las 9 de la mañana, viernes a las 9 de la mañana, jueves tenemos nuestra reunión de la iglesia a eso de las 20 horas. Aun cuando haya un partido vamos a estar con la reunión, ¿cierto? Y el día domingo con la reunión, ¿cierto? A eso de las 11.
Recuerda que también estamos abriendo nuevos grupos, nuevos cursos en la iglesia. Estamos abriendo el curso de hombre ejemplar. Ya tenemos un grupo ya bastante importante de inscritos, pero si todavía tú quieres ser parte de este grupo, escríbeme y dime, pastor, yo quiero ser parte de ese grupo, ¿cierto? Para estudiar el libro Hombre Ejemplar de Larry Stockhill. Y estamos también con otro material, otro curso que se llama La vida de Jesús, la vida de Jesús. O sea, tú y yo debemos ser expertos en la vida de Jesús. Así que si tú quieres ser parte de este curso de la vida de Jesús, escríbeme y dime, yo quiero ser parte de ese grupo. Y te vamos a contactar y te vamos a inscribir. Todos estos cursos son de manera online, ¿cierto? Así que no tienes que salir de tu casa, no tienes que arriesgarte ni exponerte ante otros, sino que va a ser todo online, ¿cierto? Son cursos que duran entre 6 y 8 semanas. Así que no, tampoco son tremendamente largos, de 1 hora por reunión, así que yo lo encuentro fabuloso. Así que tenemos este curso Hombre Ejemplar, que está abierto a cualquiera que quiera ser parte, y tenemos este curso acerca de la vida de Jesús. Amigos y amigas, yo no puedo enfatizar, debemos ser expertos en la vida de Jesús. Esa es la realidad. Tú y yo debemos ser expertos. Si hay algo sobre lo cual necesitamos crecer y aprender, la vida de Jesús. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo, lindo día y fuerza y ánimo para todos. Chao, chao.